Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenidos al canal, estamos aquí en la serie Leemos la Biblia en un año. Hoy vamos a avanzar en el capítulo 19 y 20 del libro de Hechos de los Apóstoles. Y seguiremos avanzando, si Dios lo permite, para terminar dentro de algún tiempito ya, casi 40 días, en lo que será, la conclusión de este desafío que Dios nos asistió para poder con él. Vamos a leer hoy el capítulo 19 y 20, así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en tu palabra, Señor. Ayúdanos a instruirnos en ti y háblanos. Dios, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Y así leemos el capítulo 19 titulado Tercer viaje misionero de Pablo. Dice así: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso y en la costa, donde encontró a varios creyentes. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, contestaron ellos, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, preguntó. Y ellos contestaron, el bautismo de Juan. Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentimiento del pecado, pero Juan mismo le dio testimonio, le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y esto dice, ¿por qué fueron bautizados dos veces? Porque una cosa era bautizarse porque uno se arrepiente de lo malo que hizo o de lo bueno que no hizo, que era el bautismo de Juan. Era solamente una actitud de arrepentimiento. Pero cuando uno se bautiza en el nombre de Jesús, así de esa manera uno reconoce el señorío de Cristo. Por eso, en aquel tiempo hubo que hacer un doble bautismo, simplemente por eso, porque uno fue un bautismo de arrepentimiento y el otro fue un bautismo de arrepentimiento, por supuesto, pero reconociendo la soberanía y la deidad de Cristo Jesús como el Mesías. Es un testimonio público. Hoy en día hay que ver cada caso para que la gente se pueda bautizar de nuevo. Pero normalmente cuando vienen a las iglesias y fueron bautizados en el nombre de Jesús, pueden ser no tienen por qué ser bautizados nuevamente. Ahora, si no fueron bautizados o fueron bautizados en otro tipo de secta o lo que sea, sí pueden dar testimonio público de su conversión siendo bautizados nuevamente. De eso se trata. Después, cuando Pablo les impuso las manos, recibieron el Espíritu Santo y descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Había unos 12 hombres en total. Tremendo. Poca gente, pero los necesarios, y el Espíritu Santo los bautizó. Pablo ministra en Éfeso, y dice así entonces. Luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes 3 meses, dice el versículo 8, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Pero algunos se pusieron tercos, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Entonces asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano, donde exponía sus ideas y debatía. Esto continuó los siguientes 2 años, de modo que la gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Fíjense cómo aquí nos da la base. No era solamente que Pablo iba y enseñaba. Aquí nos dice que a donde iba Pablo, así como lo que fue la iglesia primitiva y muchos discípulos, no solamente los apóstoles, sino muchos discípulos, Dios ponía sobre ellos la capacidad de hacer milagros y señales. Yo personalmente creo que Dios sigue haciendo milagros y señales como justamente prodigios que llaman la atención de la gente y que respaldan el mensaje. Señales que seguirán al mensaje del Señor. Ahora dice así. Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos.
Trataba de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían: te ordeno en el nombre de Jesús, quien predica Pablo, que salgas. 7 de los hijos de Seba, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Esta historia corrió velozmente por toda Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Un temor solemne descendió sobre la ciudad y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50.000 monedas de plata, muchísimo dinero. Y fueron y lo quemaron. No es que, bueno, vamos a venderlo para darlo a los pobres. No, esto es malo. No importa cuánto sale, hay que quemarlo, destruirlo. Eso es un acto de conversión. Eso es un acto de conversión. Entonces, dice, y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Versículo 21. Tiempo después, Pablo se vio obligado por el Espíritu a pasar por Macedonia y Acaya antes de ir a Jerusalén. Y después de eso dijo: tengo que ir a Roma. Envió a 2 de sus asistentes, Timoteo y Erasto, a que se adelantaran a Macedonia mientras él se quedó un poco más tiempo en la provincia de Asia. Y ahora vamos a ver el título llamado Disturbio en Éfeso, versículo 23. Por ese tiempo se generó un grave problema en Éfeso con respecto al camino. Comenzó con Demetrio, un platero que tenía un importante negocio de fabricación de templos de plata en miniatura de la diosa griega Artemisa. Esta es Diana, ¿no? Artemisa aquí está traducida. Él les daba trabajo a muchos artesanos, los reunió a todos junto con otros que trabajaban en oficios similares y les dirigió las siguientes palabras: caballeros, ustedes saben que nuestra riqueza proviene de este negocio, pero como han visto y oído, este tal Pablo ha convencido a mucha gente al decirle que los dioses hechos de mano no son realmente dioses, y no solo lo ha hecho en Éfeso, sino por toda la provincia. Por supuesto que no solo hablo de la pérdida de respeto público para nuestro negocio. También me preocupa que el templo de la gran diosa Artemisa pierda su influencia y que a Artemisa, esta magnífica diosa adorada en toda la provincia de Asia y en todo el mundo, se le despoje de su gran prestigio. Al oír esto, montaron en cólera y comenzaron a gritar: ¡grande es Artemisa de los Efesios! Pronto toda la ciudad se llenó de confusión. Todos corrieron al anfiteatro, arrastrando a Gayo y Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran macedonios. Pablo también quiso entrar, pero los creyentes no lo dejaron. Claro, lo iban a matar, ¿me entienden? Lo iban a matar, estaban enardecidos. Entonces algunos de los funcionarios de la provincia, amigos de Pablo, también le enviaron un mensaje para suplicarle que no arriesgara su vida por entrar en el anfiteatro. Adentro era un griterío, algunos gritaban una cosa y otros otras, todo era confusión. De hecho, la mayoría ni siquiera sabía por qué estaban allí. Los judíos de la multitud empujaron a Alejandro hacia adelante y le dijeron que explicara la situación. Él hizo señas para pedir silencio e intentó hablar, pero cuando la gran multitud se dio cuenta de que era judío, empezaron a gritar de nuevo y siguieron sin parar por 2 horas. Imagínate 2 horas siguiendo gritando que grande es Artemisa de los Efesios y gritando de todo sin parar. 2 horas. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Grandes Artemisa de los Efesios! Gritaban, ¡grandes Artemisa de los Efesios! Por fin, el alcalde logró callarlos lo suficiente como para poder hablar. «Ciudadanos de Éfeso», les dijo,
Todos saben que la ciudad de Éfeso es la guardiana oficial del templo de la gran Artemisa, cuya imagen nos cayó del cielo. Bueno, ese era el mito, ¿no? Y dice, dado que esto es un hecho innegable, no deberían perder la calma ni hacer algo precipitado. Ustedes han traído a estos hombres aquí, pero ellos no han robado nada del templo, ni tampoco han hablado en contra de nuestra diosa. Si Demetrio y los artesanos tienen algún caso contra ellos, las cortes están en sesión y los funcionarios pueden escuchar el caso de inmediato. Dejen que ellos presenten cargos formales, y si hubiera quejas sobre otros asuntos, podrían resolverse en una asamblea legal. Me temo que corremos el peligro de que el gobierno romano nos acuse de generar disturbios, ya que no hay razón para todo este alboroto, y si Roma exige una explicación, no sabremos qué decir. Entonces los despidió, y ellos se dispersaron. Recuerden que Roma era terrible. Cuando había alguna cuestión donde la ciudad estaba ahí alborotada, mandaban a las legiones de ejércitos y los ponían a todos en vereda a la fuerza. Por eso había que tener mucho cuidado. Y eso pasó en Jerusalén. En Jerusalén, en el año 70 después de Cristo, pasó eso. Alboroto, sedición, rebelión, ¡pum! Vino el Imperio Romano y destruyó todo. Destruyó la ciudad, el templo, todo. No quedó piedra sobre piedra. Capítulo 20, y terminamos con la lectura de hoy. Pablo viaja a Macedonia y a Grecia. Cuando se acabó el alboroto, Pablo mandó llamar a los creyentes y los alentó. Después se despidió y viajó a Macedonia. Mientras estuvo allí, animó a los creyentes en cada pueblo que atravesó. Luego descendió a Grecia, donde se quedó 3 meses. Se preparaba para regresar en barco a Siria cuando descubrió que unos judíos tramaban una conspiración contra su vida. Entonces decidió regresar por Macedonia. Varios hombres viajaban con él. Sus nombres eran Sópater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo, de Tesalónica, Gallo, de Derbe, y Timoteo, también Tíquico, y Trófimo, de la provincia de Asia. Ellos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Finalizada la Pascua, subimos en un barco en Filipos de Macedonia y 5 días después nos reencontramos con ellos en Troas, donde nos quedamos una semana. Última visita de Pablo a Troas. El primer día de la semana, versículo 7, nos reunimos con los creyentes locales para participar de la Cena del Señor. Pablo les estaba predicando y como iba a viajar al día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche. El cuarto de la planta alta donde nos reuníamos estaba iluminado con muchas lámparas que titilaban. Como Pablo hablaba y hablaba, un joven llamado Eutico, que estaba sentado en el borde de la ventana, le dio mucho sueño. Finalmente se quedó profundamente dormido y se cayó desde el 3er piso y murió. Y te digo, esto es lo peor que nos puede pasar a las personas que predicamos el Evangelio. Ha pasado a lo largo de la historia en diferentes acontecimientos donde en medio de dar mensajes que edifiquen, suceden accidentes y hay muertos en el medio. Hay muertos en el medio. Y uno se pone tan mal porque va a hacer lo bueno, va a edificar, va a predicar el Evangelio, pero hay accidentes. Ahora, en este caso, el Señor dijo, no, esto no pasó desapercibido a mi voluntad y a mi poder. Fíjense qué pasó. Bueno, este hombre, Eutico, cayó del 3er piso por la ventana y murió. Y dice, Pablo bajó, se inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos. No se preocupen, les dijo, está vivo. Entonces todos regresaron al cuarto de arriba, participaron de la cena del Señor y comieron juntos. Fíjense, estaba muerto, pero Pablo se tiró sobre él. El Señor le volvió la vida a Eutico. Pablo lo tomó entre sus brazos y luego allí lo llevó, seguramente lo llevaron para que descanse a Eutico, y dice que luego participaron de la cena del Señor. Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer y luego se fue. Mientras tanto, llevaron al joven a su casa vivo y sano, Eutico, vivo y sano, y todos sintieron un gran alivio.
Un gran alivio. Todos decían el día que murió Eutico. No, el día que Eutico falleció y fue resucitado y está con nosotros hoy. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Les digo gracias a Dios. Gracias a Dios. Y Pablo, cómo fue un hombre creyente, que no se resignó ante la muerte de ese joven mientras él hablaba y siguió hablando hasta el amanecer. Vamos a la parte final. Pablo se reúne con los ancianos de Éfeso. Versículo 13. Pablo viajó por tierra hasta Asón, donde había arreglado que nos encontráramos con él, y nosotros viajamos por barco. Allí él se unió a nosotros y juntos navegamos a Mitilene. Al otro día navegamos frente a la isla de Quío. Al día siguiente cruzamos hasta la isla de Samos y un día después llegamos a Mileto. Pablo había decidido navegar sin detenerse en Éfeso porque no quería pasar más tiempo en la provincia de Asia. Se apresuraba a llegar a Jerusalén, de ser posible, para el festival del Pentecostés. Cuando llegamos a Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para pedirles que vinieran a su encuentro. Cuando llegaron, Pablo declaró: ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. ¿Escuchaste? Ponelo en el comentario. Este sigue siendo un solo mensaje de la iglesia: la necesidad de arrepentirse, la necesidad de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento, volverse a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Escuchaste? Ese es nuestro mensaje. Ese es nuestro mensaje. No es otro mensaje. Es el mensaje. Dice el versículo 22. Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí. Solo que el Espíritu Santo me dice que de ciudad en ciudad tras ciudad que me espera cárcel y sufrimiento. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Ahora sé que ninguno de ustedes a quienes les he predicado el reino volverá a verme. Declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su misma sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Cuidado, recuerden los 3 años que pasé con ustedes, de día y de noche mi constante atención y mi cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Realmente Pablo sufría a causa de la preocupación por las iglesias. ¿Escuchaste eso? Lo vamos a ver en la segunda carta de Corintios. Impresionante. Realmente Pablo sufría a causa de la preocupación por las iglesias. Y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Yo nunca he codiciado plata, ni oro, ni ropa de nadie. Ustedes saben que con mis dos manos he trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús: hay más bendición en dar que en recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con ellos. Todos lloraban mientras lo abrazaban y le daban besos de despedida. Estaban tristes principalmente porque les había dicho que nunca más volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco.
Y te digo, si te pones un poco en la lectura y haces un poco de causa común, ¡ay! Te emocionás. Te dan ganas de llorar porque es un momento muy particular en la vida de los creyentes. Y Pablo, ya Dios le había dicho que bueno, iba a pasar lo que vamos a leer en los próximos días, ¿no? Él sería preso, estaría llevado a Roma por él apelar al César y nunca más volvería por esta zona. Estaría por la zona de Roma hasta que finalmente moriría allí y seguiría su camino hacia la recompensa eterna del Señor. Si te gustó el video, ponele me gusta y déjanos en el comentario si tenés alguna pregunta con respecto de la lectura de hoy y sigamos firme y adelante y aprovechá todos los videos que están en el canal. Suscríbete al canal y te van a llegar todas las notificaciones. Aquí dice suscribirse, suscríbete ahí, activa la campanita y dale para adelante en todo lo que tenemos por delante en el propósito de Dios. Será hasta mañana, Dios mediante. Chau, chau.